La nieve caía incesante sobre las montañas de Colorado, mientras Carmen Vega contemplaba el imposible espectáculo ante sus ojos. Un tren completo, perfectamente preservado en hielo, como si el tiempo se hubiera detenido un siglo atrás. La locomotora de vapor y sus 3 vagones yacían enterrados en un barranco olvidado, en tierras que ahora le pertenecían, tierras que nadie quería. Tierras que había comprado por apenas $200 después de que todos en el pueblo le advirtieran que no lo hiciera. «Ese lugar está maldito», le habían dicho. «Ese cañón traga almas», susurraban. Pero cuando tienes 2 hijas pequeñas que alimentar y ningún lugar a donde ir, las supersticiones parecen lujos que no puedes permitirte. Carmen se acercó con paso cauteloso al gigante dormido. La tormenta había erosionado parte del hielo, revelando lo que generaciones de habitantes locales habían preferido olvidar. Sus dedos temblorosos tocaron el metal congelado de la locomotora y sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Algo dentro de ese tren la estaba llamando, algo que había estado esperando durante 100 años. Algo que cambiaría su vida para siempre. Si estás viendo este video desde un acogedor sofá en Chicago o quizás desde una pequeña cabaña en las montañas de Montana, prepárate para un viaje a través del tiempo, hacia un misterio que permaneció sepultado bajo nieve y silencio durante un siglo. Si te gustan las historias de descubrimientos que cambian vidas, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos como este, donde exploramos los secretos ocultos en los rincones olvidados de América. Carmen Vega no siempre había sido una mujer desesperada. Hace apenas un año tenía una vida modesta pero feliz en Denver, con su esposo Martín y sus 2 pequeñas hijas, Lucía, de 7 años, e Isabel, de apenas 5. Martín trabajaba en las minas, un oficio peligroso pero que les permitía pagar las cuentas. Hasta aquella fatídica mañana de noviembre de 1892, cuando un derrumbe se llevó a Martín y a otros 16 mineros. La compañía minera, cruel en su eficiencia, les dio a las viudas una compensación miserable y 2 semanas para desalojar las viviendas de la compañía. Sin esposo, sin hogar y con apenas $100 en el bolsillo, Carmen se encontró vagando por pueblos mineros cada vez más pequeños, buscando trabajo y un lugar donde ella y sus hijas pudieran comenzar de nuevo. Cada puerta se cerraba ante una viuda mexicana con 2 niñas pequeñas. Nadie quería problemas adicionales en tiempos difíciles. Fue en el pequeño asentamiento de Eagle Creek, Colorado, donde Carmen escuchó por primera vez sobre las tierras del Cañón del Silencio. Estaba en la taberna local, limpiando pisos a cambio de comida, cuando oyó a 2 hombres discutiendo sobre una subasta de tierras abandonadas. «Nadie va a pujar por ese maldito cañón», dijo uno de ellos, un hombre corpulento con barba gris. «No después de lo del tren fantasma». «Han pasado casi 50 años», respondió su compañero. «Ya nadie recuerda esas historias». «Los viejos recuerdan», insistió el barbudo. «Mi abuelo estaba allí cuando sucedió. Dijo que la nieve se tragó ese tren como si nunca hubiera existido. 62 pasajeros desaparecieron sin dejar rastro». Carmen, quien siempre había tenido buen oído para las conversaciones, se acercó disimuladamente mientras continuaba fregando el suelo. «¿Qué tierras van a subastar?», preguntó con voz suave. Los hombres la miraron con sorpresa como si hubieran olvidado que había alguien más en la taberna. «El Cañón del Silencio, mujer. 200 acres de nada más que nieve, rocas y malos recuerdos», respondió el barbudo. «La compañía ferroviaria lo abandonó hace décadas después del accidente. Ahora el condado lo remata por impuestos atrasados». «¿Cuánto piden?», insistió Carmen. Los hombres intercambiaron miradas de extrañeza. «Precio de salida de $200, pero ni por 20 lo querría yo», dijo el más joven. «Ese lugar está maldito». Carmen guardó silencio, pero su mente trabajaba rápidamente.
200 acres, tierra propia, un lugar donde sus hijas podrían crecer, un lugar que nadie quería, pero que podría ser su salvación. La mañana de la subasta, Carmen se presentó en las oficinas del condado con todo lo que poseía, $187, un pequeño medallón de oro que había pertenecido a su madre y la alianza de matrimonio de Martín. El funcionario del condado, un hombre delgado con gafas redondas, la miró con curiosidad cuando ella anunció su intención de pujar por las tierras del Cañón del Silencio. «Señora Vega, ¿está segura?», preguntó con genuina preocupación. «Esas tierras no son aptas para cultivo. Están aisladas durante 6 meses al año por la nieve, y las historias...». «Necesito un lugar para mis hijas», respondió Carmen con determinación. «Las historias no nos darán de comer». Como era de esperar, nadie más pujó por aquellas tierras. Por $195 y un anillo de oro, Carmen Vega se convirtió en propietaria del Cañón del Silencio y de la pequeña cabaña de guardavías abandonada que se encontraba en sus límites. El funcionario le entregó las escrituras con una expresión que oscilaba entre la lástima y la admiración. «Hay algo más que debería saber», dijo mientras Carmen firmaba los papeles. Según los registros, hubo un accidente ferroviario allí en 1843. Un tren de la Pacific and Rocky Mountain desapareció en una tormenta. La compañía envió equipos de rescate durante semanas, pero nunca encontraron restos del accidente. Como si la tierra se lo hubiera tragado. Carmen asintió, guardando esta información junto con las escrituras de propiedad. No tenía tiempo para fantasmas ni leyendas. Tenía 2 niñas que alimentar y un nuevo hogar que construir. La cabaña estaba en peores condiciones de lo que Carmen había anticipado. El techo tenía agujeros, las ventanas estaban rotas y el viento silbaba entre las tablas del suelo. Pero era suya. Durante las primeras semanas trabajaron incansablemente para hacerla habitable. Lucía e Isabel recogían leña mientras Carmen reparaba el techo con tablones encontrados en un cobertizo cercano. Por las noches, acurrucadas junto al fuego, les contaba historias de México, de su juventud, de cómo conoció a Martín. Historias cálidas que mantenían a raya el frío y la soledad. Fue a principios de diciembre, después de una fuerte nevada, cuando Carmen descubrió el tren. Había salido a buscar leña en el cañón, aventurándose más lejos de lo habitual debido a la escasez cerca de la cabaña. La nieve había cedido en una sección del barranco, revelando un brillo metálico que captó su atención. Al principio pensó que era una veta mineral, quizás plata, lo que explicaría el interés original por estas tierras. Pero al acercarse, el objeto tomó forma. La chimenea de una locomotora de vapor emergiendo del hielo como el periscopio de un submarino en un mar blanco. Con el corazón acelerado, Carmen limpió la nieve alrededor, revelando más de la estructura. No había duda. Era un tren, preservado en el hielo como un insecto en ámbar. La tormenta de 1843 debió haberlo enterrado bajo una avalancha, y las condiciones particulares del cañón lo habían mantenido congelado durante 50 años. El tren fantasma de las leyendas locales era real. Carmen regresó a la cabaña con los brazos vacíos de leña, pero la mente llena de preguntas. No dijo nada a las niñas esa noche. Necesitaba pensar, planificar. Si el tren estaba allí, también podrían estarlo los pasajeros y sus pertenencias. En 1843, ese tren probablemente transportaba mineros, quizás incluso oro de las minas. Y ahora estaba en sus tierras. Su descubrimiento. A la mañana siguiente, Carmen dejó a las niñas al cuidado de una vecina en el pueblo, la viuda Johnson, quien a veces les daba trabajo cosiendo. Regresó al cañón con herramientas rudimentarias, un pico, una pala, y la determinación de una madre que ha perdido demasiado para darse el lujo de tener miedo.
El metal de la locomotora gemía bajo el roce del pico. Carmen trabajaba metódicamente, abriendo un túnel en el hielo hacia lo que parecía ser la puerta del primer vagón. El frío mordía sus dedos a través de los guantes improvisados, pero ella persistía. Después de horas de trabajo, consiguió abrir un espacio suficiente para intentar abrir la puerta congelada del vagón. La puerta cedió con un crujido sobrenatural, como si el tren mismo despertara de un largo sueño. Carmen encendió una pequeña lámpara de aceite que había traído y se adentró en el vagón. El interior estaba sorprendentemente bien preservado. Los asientos de madera y terciopelo, ahora descoloridos, permanecían en su sitio. Pequeños cristales de hielo cubrían las superficies como diamantes diminutos que reflejaban la luz de la lámpara. Pero no había cuerpos. Carmen avanzó cautelosamente, esperando encontrar los restos congelados de los pasajeros, pero el vagón estaba vacío de presencia humana. Sin embargo, no estaba vacío por completo. Bajo uno de los asientos, un maletín de cuero atrapó su mirada. Lo extrajo con cuidado, notando su peso considerable. La cerradura estaba oxidada, pero cedió con un golpe preciso de la empuñadura de su cuchillo. Dentro del maletín, envueltos en tela encerada, encontró documentos. Cartas, mapas y lo que parecía ser un libro de contabilidad. A la luz trémula de la lámpara, Carmen examinó uno de los documentos. Era una carta fechada el 10 de noviembre de 1842, firmada por un tal Jeremiah Blackwood, dirigida a la Pacific and Rocky Mountain Railroad Company. La carta mencionaba un cargamento especial que debía ser transportado con máxima discreción en el tren que saldría de San Francisco el 3 de enero de 1843. Carmen guardó los documentos de nuevo en el maletín y continuó su exploración. El segundo vagón, al que accedió con dificultad a través de una conexión congelada, revelaba una escena similar. Asientos vacíos, algunos equipajes abandonados, pero ningún rastro de los pasajeros. ¿Habrían escapado antes de la avalancha o sus cuerpos habrían sido recuperados en algún momento antes de que el tren quedara completamente enterrado? Fue en el tercer vagón donde Carmen encontró la primera señal de lo que realmente transportaba aquel tren. Este vagón era diferente, no destinado a pasajeros, sino a carga. Y en su centro, encadenado al suelo, había un enorme baúl de hierro con el sello de la Pacific and Rocky Mountain Railroad. A diferencia del maletín, este baúl tenía una cerradura formidable que resistió todos sus intentos de abrirla. Con la luz del día menguando y las temperaturas cayendo, Carmen decidió regresar a la cabaña. Llevó consigo el maletín con los documentos, determinada a estudiarlos esa noche después de que las niñas se durmieran. El baúl tendría que esperar. Esa noche, a la luz de una vela, Carmen desplegó los documentos sobre la mesa rústica de la cabaña. Lucía e Isabel dormían plácidamente en el pequeño catre que compartían. Sus respiraciones acompasadas, el único sonido además del crepitar del fuego. Entre los documentos, Carmen encontró lo que parecía ser un inventario. Estaba escrito en una caligrafía precisa y detallaba el contenido del cargamento especial. 24 lingotes de oro, cada uno marcado con el sello de la Casa de la Moneda de San Francisco, $150,000 en billetes nuevos destinados al primer Banco Nacional de Denver y una colección de artefactos históricos de valor incalculable pertenecientes a la familia Blackwood. Un mapa detallaba la ruta del tren desde San Francisco hasta Denver, con una parada no programada en una localidad marcada simplemente como Depot B. Carmen no reconoció el nombre, pero la ubicación parecía corresponder aproximadamente al Cañón del Silencio. Había también cartas personales. Una de ellas, escrita por Jeremiah Blackwood a su esposa Elizabeth, revelaba detalles inquietantes. Mi querida Elizabeth, cuando recibas esta carta,
estaré camino a nuestro nuevo hogar en Denver. Los arreglos están hechos. El oro de las minas Blackwood viajará en el tren de enero, junto con los documentos que asegurarán nuestro futuro. Hernández ha sido silenciado permanentemente. Nadie más conoce la verdadera extensión de nuestras operaciones en California. Para cuando el banco descubra la verdad, estaremos establecidos en Colorado bajo nuevas identidades. Carmen dejó la carta sobre la mesa, su mente procesando lo que acababa de leer. No era historiadora, pero sabía lo suficiente para entender que había descubierto algo más que un simple accidente ferroviario. Había encontrado evidencia de un crimen, un fraude, quizás incluso un asesinato, y aquel nombre, Hernández, resonaba en ella como un eco de su propia historia. Según los registros del archivo histórico del condado de Eagle Creek, consultados décadas después por investigadores, la Pacific and Rocky Mountain Railroad había reportado la pérdida del tren C-117 en enero de 1843, durante una tormenta excepcional. El informe oficial, firmado por el superintendente regional, declaraba una pérdida total, incluyendo correo general y suministros, valuados en apenas $3,000. No se mencionaba cargamento especial, oro, ni dinero en efectivo. Un recorte amarillento del Eagle Creek Gazette del 15 de febrero de 1843 relataba brevemente el accidente. Tragedia ferroviaria. El tren de la PRM desaparece en tormenta invernal. Se temen 62 muertos. Entre los pasajeros se encontraba el prominente industrial J. Blackwood, quien recientemente había vendido sus intereses mineros en California y se trasladaba a Denver con su familia. Los esfuerzos de rescate continúan, aunque las esperanzas son escasas. La historia oficial terminaba ahí. El tren nunca fue encontrado. Los pasajeros fueron declarados muertos, y el Cañón del Silencio adquirió su reputación de lugar maldito. Pero Carmen sabía ahora que había más en esta historia. Los documentos que había encontrado sugerían que Jeremiah Blackwood no era una víctima inocente, sino un criminal en fuga, llevando consigo un botín robado. A la mañana siguiente, Carmen regresó al pueblo. Necesitaba saber más sobre la historia local, sobre los Blackwood y sobre el misterioso Hernández mencionado en la carta. Su primera parada fue la oficina del periódico local, el Eagle Creek Courier, descendiente directo del antiguo Gazette. El editor, un hombre de mediana edad llamado Samuel Parker, la recibió con curiosidad. No era común que una viuda mexicana visitara su oficina, y menos aún para consultar archivos históricos. «¿Los Blackwood?», repitió cuando Carmen preguntó. «Claro que conozco ese nombre. Fueron una de las familias fundadoras de Denver. Jeremiah Blackwood iba a establecer un banco allí cuando desapareció en el accidente del 43. Su socio, William Preston, continuó con el proyecto y fundó el primer Banco Nacional de Denver. La familia Preston sigue siendo una de las más poderosas del estado. ¿Qué sabe sobre un hombre llamado Hernández relacionado con los Blackwood?», preguntó Carmen. Parker frunció el ceño, esforzándose por recordar. «Hernández. Sí, hubo un escándalo, si mal no recuerdo. Miguel Hernández era socio de Blackwood en California. Fue encontrado muerto poco antes del accidente ferroviario. Suicidio, según los informes oficiales, aunque hubo rumores». «¿Qué clase de rumores?», insistió Carmen. «Que fue asesinado», respondió Parker en voz baja. Se decía que Hernández había descubierto algo sobre las minas Blackwood, algo que podría haber arruinado a Jeremiah, pero nunca se probó nada. Carmen sintió un escalofrío. Miguel Hernández, un compatriota, un hombre posiblemente asesinado para encubrir un crimen. «¿Tiene algún archivo sobre el accidente del tren?», preguntó Carmen. Parker asintió y la condujo a una pequeña habitación trasera donde se almacenaban viejos ejemplares del periódico. Allí, entre el polvo y el papel amarillento,
Carmen encontró más piezas del rompecabezas. Un artículo del 5 de enero de 1843 reportaba la muerte de Miguel Hernández, describiendo cómo el prominente minero mexicano había sido encontrado ahorcado en su oficina en San Francisco. Una nota supuestamente escrita por él confesaba haber malversado fondos de las minas Blackwood, aunque su familia insistía en que Hernández era un hombre honrado y que la nota era falsa. Otro artículo, fechado una semana después, mencionaba brevemente que la viuda de Hernández, Carmen Hernández, había desaparecido con sus 2 hijas pequeñas después de vender apresuradamente su casa en San Francisco. Carmen Vega dejó caer el periódico como si quemara. Carmen Hernández, el mismo nombre. ¿Una coincidencia? O quizás, con manos temblorosas, Carmen extrajo de su bolso el medallón de oro que había pertenecido a su madre. Lo abrió, revelando 2 pequeños retratos en miniatura, un hombre y una mujer jóvenes, vestidos a la moda de mediados del siglo XIX. Su abuela le había dicho que eran sus bisabuelos, Miguel y Carmen Hernández. Parker se acercó, notando su agitación. ¿Se encuentra bien, señora Vega? Carmen cerró el medallón de golpe y asintió. Sí, gracias. Una última pregunta. ¿Sabe si alguien sobrevivió al accidente del tren? Parker se rascó la barbilla. No oficialmente, pero hubo rumores. Se decía que una mujer con 2 niñas pequeñas fue vista en pueblos cercanos después del accidente, aunque nunca se confirmó. La compañía ferroviaria declaró muertos a todos los pasajeros cuando abandonaron la búsqueda. Carmen agradeció a Parker su ayuda y salió de la oficina con la mente girando. Si sus sospechas eran correctas, no había encontrado el tren por accidente. De alguna manera, había sido guiada hasta él. El tren contenía más que oro y dinero. Contenía la verdad sobre su propia familia, una verdad que había estado esperando ser descubierta durante 50 años. De regreso en la cabaña, Carmen encontró a Lucía e Isabel jugando con algo que no había visto antes, una pequeña caja de madera tallada. ¿De dónde sacaron eso?, preguntó, sintiendo otra vez aquel escalofrío recorrer su espalda. La encontramos debajo del suelo, mamá, respondió Lucía. Había una tabla suelta y esto estaba escondido. Carmen tomó la caja con cuidado. Tenía intrincados diseños tallados en la madera similares a los del medallón que llevaba consigo. Dentro encontró un diario, las páginas amarillentas pero legibles, escrito en una caligrafía femenina. Comenzó a leer: 3 de febrero, 1843. Hemos encontrado refugio en la cabaña del guardavías. Las niñas están asustadas pero a salvo. El tren está perdido bajo la nieve, junto con todos los demás pasajeros. Solo nosotras sobrevivimos, porque Miguel me advirtió que no confiara en Blackwood. Me dio instrucciones precisas. Debíamos abandonar el tren en cuanto entrara en el cañón. Minutos después de que bajáramos, ocurrió la avalancha. No fue un accidente. Vi a los hombres de Blackwood colocar explosivos en la ladera. Querían eliminar a todos los testigos, incluyéndonos a nosotras. No saben que sobrevivimos. Carmen dejó caer el diario, sus manos temblando incontrolablemente. Era la letra de su bisabuela, Carmen Hernández. Ella y sus hijas habían sobrevivido al desastre porque habían sido advertidas. Miguel Hernández había descubierto el fraude de Blackwood y había pagado con su vida, pero no antes de alertar a su esposa. Un ruido afuera interrumpió sus pensamientos. Alguien se acercaba a la cabaña. Carmen guardó rápidamente el diario y el maletín con los documentos bajo una tabla suelta del suelo, junto a donde las niñas habían encontrado la caja. «Quédense aquí y no hagan ruido», susurró a sus hijas, colocándolas en el pequeño dormitorio trasero. A través de la ventana, vio a 3 hombres a caballo acercándose. Uno de ellos, elegantemente vestido con un abrigo de lana y sombrero de copa, parecía fuera de lugar en aquel entorno salvaje.
Los otros dos tenían el aspecto duro de los hombres contratados por su fuerza, no por su inteligencia. Carmen abrió la puerta antes de que llamaran. «¿Puedo ayudarles, caballeros?», preguntó manteniendo una mano oculta en los pliegues de su falda, donde guardaba un pequeño cuchillo. El hombre del abrigo elegante se adelantó, quitándose el sombrero con un gesto que pretendía ser cortés, pero resultaba condescendiente. «Señora Vega, me presento. Soy Edward Preston, del Banco Nacional de Denver. Entiendo que ha adquirido recientemente estas tierras». Preston. El apellido hizo que Carmen se tensara. El socio de Blackwood, el que había fundado el banco con el dinero robado. «Así es», respondió secamente. «Un lugar curioso para establecerse», continuó Preston, sus ojos evaluando la modesta cabaña. «Especialmente para una mujer sola con niños. Vengo a hacerle una oferta generosa. $1000 por estas tierras. 5 veces lo que pagó, tengo entendido». «No está a la venta», respondió Carmen sin vacilar. La sonrisa de Preston se tensó. «Le aseguro que es más de lo que valen. Estas tierras no son aptas para cultivo y el invierno aquí es brutal. Por el bien de sus hijas, debería considerar mi oferta». «He dicho que no está a la venta, señor Preston», repitió Carmen. «Ahora, si me disculpa, tengo tareas que atender». Preston se colocó nuevamente el sombrero, toda pretensión de amabilidad desapareciendo de su rostro. «Piénselo bien, señora Vega. Este no es lugar para una mujer sola. Hay peligros en estas montañas. Regresaré en una semana para escuchar su respuesta final». Los 3 hombres se marcharon, pero Carmen sabía que esto no había terminado. Preston no había venido por casualidad. De alguna manera, había descubierto que ella estaba explorando el cañón. Quizás incluso sabía del tren. La familia Preston había construido su fortuna sobre un crimen, y ahora temían que su secreto fuera descubierto. Carmen cerró la puerta y se apoyó contra ella, su mente trabajando frenéticamente. Tenía una semana para actuar. Preston regresaría, y la próxima vez no vendría con ofertas, sino con amenazas. Necesitaba pruebas sólidas del fraude y el asesinato cometidos 50 años atrás. Y esas pruebas debían estar en el baúl sellado dentro del tren congelado. Esa misma noche, después de asegurarse de que sus hijas dormían profundamente, Carmen regresó al cañón. La luna llena proporcionaba suficiente luz para guiar sus pasos por el camino ya familiar. Llevaba consigo herramientas más robustas esta vez, un martillo pesado, cinceles y una pequeña sierra para metal que había pedido prestada en el pueblo. El baúl de hierro en el tercer vagón resistió valientemente sus intentos de abrirlo. La cerradura era formidable, diseñada para resistir a ladrones mucho más experimentados que una viuda desesperada. Después de horas de lucha con las manos ensangrentadas por el esfuerzo, Carmen estaba a punto de rendirse cuando notó algo. Las bisagras. Estaban oxidadas por el tiempo y el hielo, más vulnerables que la cerradura. Con renovada determinación, Carmen aplicó el cincel a las bisagras y golpeó con fuerza. El metal oxidado cedió, primero una bisagra, luego la otra. Con un último esfuerzo, separó la tapa del baúl. La luz de su lámpara reveló el contenido. Filas ordenadas de lingotes de oro, cada uno con el sello de la Casa de la Moneda de San Francisco. Fajos de billetes nuevos, ahora frágiles por el tiempo, pero aún claramente reconocibles como dinero. Y una caja más pequeña que contenía lo que parecían ser documentos. Carmen examinó uno de los lingotes. Pesaba considerablemente, valía probablemente más de lo que ella había ganado en toda su vida. Con manos temblorosas abrió la caja de documentos. Dentro encontró escrituras de propiedad de las minas Blackwood en California, pero con un nombre que le resultaba familiar. Miguel Hernández aparecía como propietario legítimo. Había también un contrato entre Hernández y Blackwood,
y cartas que sugerían que Blackwood había falsificado documentos para apropiarse de las minas tras la muerte de Hernández. Pero el descubrimiento más impactante fue un sobre sellado con el nombre Carmen Hernández, escrito en la parte exterior. Dentro, una carta fechada el 2 de enero de 1843. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, entonces mis sospechas eran correctas y Blackwood ha actuado contra mí. Las minas que descubrí son más ricas de lo que cualquiera imagina, pero Blackwood quiere todo para él. He escondido los documentos originales de propiedad en este tren, junto con suficiente oro para asegurar tu futuro y el de nuestras hijas. Debes abandonar el tren en el Cañón del Silencio, donde mi amigo Juan Vega os esperará. Él tiene instrucciones de llevaros a México si no regreso. Confía en él como confiarías en mí. Siempre tuyo, Miguel. Juan Vega, el abuelo de Martín. Las piezas encajaban con una precisión que parecía obra del destino. La familia Vega había protegido a Carmen Hernández y sus hijas, les había dado un nuevo hogar y un nuevo apellido. Y ahora, 50 años después, otra Carmen, descendiente de ambas familias, había encontrado la verdad. El rugido de un disparo rompió el silencio de la noche. Una bala se incrustó en la pared del vagón, a centímetros de la cabeza de Carmen. Instintivamente se agachó, agarrando la lámpara y algunos documentos. «Sabía que encontrarías el tren, mexicana», gritó una voz desde fuera. «El viejo Preston siempre dijo que volvería alguien de la familia Hernández. Sal ahora y quizás dejes huérfanas a tus hijas en lugar de que acaben como tú». Eran los hombres de Preston. Debían haberla seguido desde la cabaña. Carmen apagó la lámpara y se movió silenciosamente hacia la parte trasera del vagón. Conocía el tren mejor que ellos. Había pasado días explorándolo. «Vamos, Cooper, rodea el otro lado», ordenó la voz. «Está atrapada ahí dentro». Carmen se deslizó por un pequeño hueco entre los vagones, aprovechando su conocimiento del terreno y su complexión menuda. Los hombres de Preston, grandes y torpes, no podrían seguirla por allí. Se escabulló entre las sombras, regresando a la cabaña por un camino más largo, pero seguro. Las niñas seguían dormidas cuando llegó, agradecida por haber pedido a la viuda Johnson que se quedara con ellas. La anciana dormitaba en una silla junto al fuego. «¿Todo bien, querida?», preguntó la señora Johnson, despertándose con la llegada de Carmen. «Sí», mintió Carmen, «todo bien. Gracias por quedarse con ellas». Después de que la viuda Johnson se marchara, Carmen escondió los documentos que había traído consigo junto con el diario de su bisabuela. Tenía pruebas, pero no suficientes. Los hombres de Preston ahora vigilarían el cañón. No podría volver al tren fácilmente. Durante los siguientes días, Carmen apenas durmió. Vigilaba constantemente, notando a los hombres de Preston acechando entre los árboles alrededor de la cabaña. Estaban esperando, quizás esperando refuerzos o simplemente una oportunidad para atacar sin testigos. En el pueblo, Carmen visitó discretamente la oficina del sheriff, un hombre llamado Thomas Miller. Le mostró algunos de los documentos, explicándole su situación. «Señora Vega», dijo el sheriff después de examinar los papeles, «estas son acusaciones muy serias contra una de las familias más poderosas del estado. No puedo actuar basándome solo en documentos antiguos». «Hay más pruebas», insistió Carmen. «En un tren congelado en el cañón, oro robado, dinero y documentos que prueban el fraude y posiblemente el asesinato de Miguel Hernández». El sheriff la miró con escepticismo. «¿Un tren congelado? Señora, ese tren desapareció hace 50 años. Nadie lo ha encontrado». «Yo lo encontré», respondió Carmen, «y los hombres de Edward Preston también. Por eso me están acosando, por eso quieren mis tierras». Miller se frotó la barba, considerando sus palabras. «Preston ha sido un benefactor importante para este condado. No puedo simplemente acusarlo de conspiración y asesinato sin pruebas sólidas».
Entonces venga conmigo al cañón, propuso Carmen. Véalo con sus propios ojos. Para su sorpresa, el sheriff aceptó. Mañana al amanecer, y traeré a algunos de mis ayudantes. Si lo que dice es cierto, necesitaremos ayuda para manejar a los hombres de Preston. Aquella noche, Carmen explicó la situación a sus hijas lo mejor que pudo, adaptando la historia a su comprensión. ¿Somos ricas, mamá?, preguntó la pequeña Isabel, con la inocencia de sus 5 años. Carmen sonrió tristemente. No se trata de ser ricos, cariño. Se trata de justicia, de honrar a nuestra familia. Al amanecer, el sheriff Miller llegó a la cabaña con 3 ayudantes. Carmen dejó a las niñas al cuidado de la viuda Johnson nuevamente y guió a los hombres hacia el cañón. La tensión era palpable. Todos sabían que los hombres de Preston podrían estar observando. Cuando llegaron al sitio donde el tren emergía del hielo, el sheriff se detuvo en seco, su expresión de incredulidad confirmando lo extraordinario del hallazgo. «Dios mío», murmuró, «realmente está aquí». Carmen lo condujo a través del túnel que había cavado hasta el 3er vagón, mostrándole el baúl forzado y el resto del contenido. Los lingotes de oro que no había podido llevar, los fajos de billetes antiguos, las escrituras de las minas. El sheriff examinaba los materiales cuando el sonido de cascos de caballos interrumpió el silencio. Segundos después, disparos resonaron en el cañón, las balas rebotando contra el metal del tren congelado. «¡Sheriff Miller!», gritó una voz que Carmen reconoció como la de uno de los hombres de Preston. «¡Salga de ahí! Esto no tiene por qué involucrarle». Miller intercambió miradas con sus ayudantes y desenfundó su arma. «Parece que la señora Vega tenía razón sobre Preston», dijo. «Muchachos, prepárense para un tiroteo». Lo que siguió fue un intenso intercambio de disparos. Carmen se mantuvo agachada en el vagón, mientras el sheriff y sus hombres devolvían el fuego desde posiciones protegidas. La balacera duró lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, el silencio regresó al cañón. Miller asomó cautelosamente la cabeza. «Se han retirado», informó, «pero volverán con refuerzos. Necesitamos llevar estas pruebas al juzgado del condado inmediatamente». Carmen ayudó a cargar los lingotes de oro y los documentos en las alforjas de los caballos. Mientras trabajaban, uno de los ayudantes del sheriff encontró algo más. Un pequeño compartimento oculto en el suelo del vagón, revelado cuando el hielo se derritió parcialmente durante el tiroteo. Dentro había un diario, similar al que Carmen había encontrado en la cabaña, pero escrito por una mano diferente. Era el diario personal de Jeremiah Blackwood. Las primeras páginas detallaban sus planes para apropiarse de las minas de Hernández, el fraude al Banco de San Francisco, el asesinato planificado de su socio. Las últimas entradas, escritas durante el viaje en tren, revelaban su creciente paranoia. 2 de enero, 1843. Mañana llegamos al Cañón del Silencio. Preston se reunirá con nosotros allí con los explosivos. El plan es simple. Todos los pasajeros del tren deben desaparecer para siempre, especialmente la viuda de Hernández y sus hijas, si están a bordo como sospecho. Demasiados testigos, demasiados cabos sueltos. Una avalancha limpiará nuestro rastro y nos permitirá comenzar de nuevo en Denver con la fortuna que merece un hombre de mi visión. La entrada final estaba fechada el 3 de enero, garabateada apresuradamente. Algo ha salido terriblemente mal. Preston detonó los explosivos demasiado pronto. El tren está atrapado en la avalancha, la mayoría de los pasajeros muertos. Yo estoy herido, pero vivo, atrapado en mi compartimento privado. El oro está seguro en el vagón de carga. Si alguien encuentra este diario, sepa que William Preston es el verdadero responsable. Él me traicionó, como yo traicioné a Hernández. La justicia tiene formas extrañas. El sheriff cerró el diario con expresión grave. «Esto cambia todo», dijo.
Preston no solo continuó con el fraude después del accidente, lo causó, traicionó a su propio socio y construyó un imperio bancario sobre el crimen, añadió Carmen. En el juzgado del condado de Eagle Creek, días después, la evidencia fue presentada ante el juez Harmon, un hombre de avanzada edad conocido por su incorruptibilidad. Edward Preston, convocado por orden judicial, observaba con furia apenas contenida mientras el sheriff Miller exponía las pruebas. Los documentos del tren, el diario de Blackwood, los lingotes de oro con el sello de la Casa de la Moneda. Un experto del Banco Nacional, traído específicamente para la ocasión, examinó los lingotes y los documentos. Estos lingotes valen aproximadamente $20,000 cada uno según los precios actuales, declaró. Los 24 sumarían casi $500,000. Y estos documentos definitivamente muestran que las minas Blackwood pertenecían legalmente a Miguel Hernández antes de su supuesta muerte por suicidio. Preston intentó desestimar las acusaciones, afirmando que los documentos eran falsificaciones, que él apenas era un niño cuando ocurrieron los hechos. Pero su defensa se derrumbó cuando el hijo de Juan Vega, ahora un anciano de 70 años, testificó que su padre había recibido instrucciones de Miguel Hernández para ayudar a su esposa e hijas a escapar. Mi padre nos contó en su lecho de muerte que había ayudado a Carmen Hernández y sus hijas a llegar a México, declaró el anciano Vega. Les dio nuestro apellido para protegerlas. La señora Carmen Vega es descendiente directa de Miguel y Carmen Hernández. Esas tierras y ese oro le pertenecen por derecho. El juez Harmon, después de escuchar todos los testimonios y examinar las pruebas, emitió su veredicto. Este tribunal encuentra que las propiedades conocidas como las minas Blackwood, en California, fueron fraudulentamente apropiadas tras el asesinato de su legítimo propietario, Miguel Hernández. El oro y los documentos encontrados en el tren del Cañón del Silencio constituyen evidencia de este crimen y son propiedad legítima de los descendientes de Hernández, representados aquí por la señora Carmen Vega. El juez golpeó su martillo sobre la mesa. Además, dada la evidencia de conspiración, fraude y homicidio presentada contra Edward Preston y sus asociados, ordeno su detención inmediata pendiente de juicio. Los activos del Banco Nacional de Denver quedan bajo custodia judicial hasta determinar qué parte de su patrimonio se derivó de los actos criminales aquí expuestos. Preston fue esposado y llevado por los ayudantes del sheriff, gritando amenazas y proclamando su inocencia. Para Carmen Vega, la justicia había llegado después de 50 años. El oro encontrado en el tren fue legalmente reconocido como propiedad de su familia, así como las acciones en las minas californianas que habían continuado produciendo durante décadas. De la noche a la mañana se encontró entre las mujeres más ricas de Colorado, pero la riqueza nunca había sido su objetivo. Carmen utilizó parte del dinero para establecer una fundación en memoria de Miguel Hernández, destinada a ayudar a inmigrantes mexicanos y sus familias. Otra parte se destinó a la creación de una escuela en Eagle Creek, abierta a todos los niños independientemente de su origen. El Cañón del Silencio, una vez temido como lugar maldito, fue rebautizado como Cañón Hernández. El tren congelado se convirtió en una atracción histórica, un recordatorio de cómo la verdad, por mucho tiempo que permanezca enterrada bajo el hielo, finalmente encuentra su camino hacia la luz. En cuanto a Carmen y sus hijas, permanecieron en su cabaña, ahora ampliada y mejorada, pero conservando la sencillez que caracterizaba a su dueña. Lucía e Isabel crecieron sabiendo la historia de su familia, el sacrificio de su bisabuelo y la resiliencia de su bisabuela. El verdadero tesoro, solía decir Carmen a sus hijas mientras contemplaban el cañón desde su porche, no es el oro ni la tierra, es la verdad y la justicia.
Y esas mis niñas valen más que cualquier fortuna. Años después, cuando historiadores y periodistas entrevistaron a Isabel Vega, ya una anciana respetada y matriarca de una próspera familia, le preguntaron sobre el misterio del tren congelado y cómo su madre lo había descubierto. No fue casualidad, respondió Isabel con una sonrisa enigmática. Mi madre siempre decía que ese tren llevaba 100 años esperándola, que la sangre llama a la sangre y la justicia, aunque lenta, nunca olvida. El tren del Cañón Hernández sigue allí hasta hoy, preservado ahora como monumento histórico nacional. Los turistas que lo visitan escuchan la historia de Carmen Vega y el tesoro congelado, una historia de codicia y traición, pero también de perseverancia y justicia. Pero quizás lo más notable es que, según los guías locales, en las noches de invierno, cuando la nieve cae suavemente sobre el cañón, a veces se puede escuchar el distante silbido de una locomotora y ver una tenue luz moviéndose entre los vagones, como si alguien siguiera montando guardia sobre los secretos del pasado. Y quién sabe qué otros secretos permanecen enterrados bajo la nieve de América, esperando a que la persona correcta, en el momento adecuado, los descubra. Contenido generado por inteligencia artificial.